Bien, esto es Cara a Cara, estoy reemplazando a Enrique Chávez por hoy, así que vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestro invitado. Se encuentra con nosotros el congresista Richard Arce, vocero de Nuevo Perú. Congresista, bienvenido, gracias por estar aquí en Cara a Cara. Buenas noches, Julio, muchas gracias por la invitación, un gusto y un placer poder compartir. No termina el mes de octubre y siguen habiendo remesones en el Congreso de la República. Esta confrontación que ha habido entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y la congresista Rosa Bartra, que a final de cuentas parece que las cosas se calmaron un poco cuando los convocaron a una junta de portavoces. Eso es lo que no hemos visto y usted ha participado en la junta de portavoces. ¿Qué sucedió adentro? Sí, lo primero expresarte que en la mañana la posición que tuvo el presidente se respaldaba por todo el Congreso, porque si un Lo congresista aplaudieron llega... incluso, ¿no? Yo lo aplaudí. De acuerdo. Porque si un congresista llega tarde, no puede imponer la agenda, menos tratar de direccionar en función de sus intereses. Lamentablemente, lo que se ha visto después es la convocatoria a la Junta de Portavoces, inclusive se ha pretendido, desde mi entender, cambiar un acuerdo del Pleno del Congreso, que se había hecho en la mañana respecto a la desclasificación y la entrega del informe Lavallato, que recién lo han hecho en horas de la noche, más o menos a las 6:30 de la noche, y recién a esa hora hemos tenido acceso a la información. Cuando se apruebe en el Pleno la desclasificación del informe, ¿significa que debe ser de acceso público o solamente era para los congresistas? El reglamento no establece algún nivel de criteriosidad para tener cierta privacidad con la información, de ninguna manera. Al contrario, se entiende que una vez que la comisión ha remitido el informe hacia la Oficialía Mayor, ya está disponibilidad para que los congresistas puedan evaluarlo. Nosotros lo requerimos. La semana pasada... Y sin ningún tipo de restricción, incluso para compartirlo y hacerlo público, ¿no? Definitivamente, porque es un informe que después se va a debatir, pero que es importante que lo conozcamos para poder analizarlo, para poder evaluarlo, para poder revisarlo, tener elementos de juicio, más aún si es un informe que involucra diferentes casos de corrupción relacionados a Lavallato, pero que ya tenemos la presunción de que está protegiendo a Keiko Fujimori y a Alan García. Por eso la llamamos la comisión Lava Keiko, Lava Alan. Y eso es lamentable para nuestra sociedad. Ahora, ¿y qué pasó en la Junta de Portavoces? En la Junta de Portavoces se convocó para ver también la reprogramación del acuerdo previo que se había tuvo el dispuesto día que de mañana ayer, iba a ser que estaba programado que el día de mañana se haga la presentación de parte de la congresista Barta del informe Lavallato. Tengo entendido que se presentaron dictámenes en minoría, también que se haga esa presentación. Y después el día lunes que empieza el debate para que tenga un periodo perentorio que nos permita analizar el informe. Ahora lo que ha manifestado el fujimorismo es que a partir del lunes se haga la presentación y en días continuados se aborde los diferentes temas, lo cual es bastante peculiar. Porque evidentemente en esta circunstancia donde hay tantas denuncias, donde se está exponiendo de manera pública los vínculos del poder con la corrupción, el objetivo es ser muy transparente con la población. Para nosotros, lo hemos manifestado inclusive con documentos, que no es posible que no nos entreguen el informe Lavallato y después nos vamos enterando que en una investigación fiscal, en un allanamiento de un domicilio de este señor Silva Checa, encuentran información relacionada al tema de Lavallato. Bastante sospechoso y bastante preocupante porque ¿cómo es posible que ahí sí se tenga información y nosotros que somos congresistas no hayamos podido acceder con la antelación correspondiente? Después de este incidente, la congresista Rosa Bartra se pronunció y dijo que a cada congresista se le iba a dar el informe con un lacrado especial, con un sello de agua, con un distintivo, como una medida de evitar de que lo puedan compartir con la prensa o hacer público. Es esto, pero si ya se aprobó en el Congreso la desclasificación del informe, ¿por qué ese tipo de restricciones? ¿Así se lo han entregado? ¿Tiene algún tipo de características? Tiene un sello de agua ¿Ya? Con mi nombre específicamente en el CD que nos han entregado. Yo he pedido también en físico, porque también hay otro detalle y lo expuse. Es tal vez perspicacia, pero lo que ha mencionado el presidente es que la congresista Bartra ha reproducido 125 CDs para ser distribuidos, pero ella anteriormente ya había entregado el informe Lavallato. Lo que nosotros necesitamos es ese informe entregado a Oficialía Mayor, no los nuevos documentos que ella está preparando, porque se puede prestar a la suspicacia sin necesariamente corresponden los mismos documentos. ¿Y cuál fue la respuesta ante ese pedido? Que tenemos que entender que son los mismos documentos.
Pero en un escenario de tanta controversia, de tanta sospecha, lo objetivo es más bien ser transparente. Bueno, y que la ciudadanía también lo conozca, ¿no? De una vez. De una vez por todas. De una vez. Ya tiene bastante tiempo más bien esperando. Es bastante cuestionable. Sí. Y de por medio debe haber algún interés y está muy asociado a lo que ha significado estos chats del fujimorismo, y en eso quiero ser muy enfático, porque lo que vemos es un manejo direccionado desde Fuerza Popular y un control prácticamente absoluto del Congreso de la República, al extremo de estar direccionando las acciones que van a asumir sus congresistas. Nosotros no estamos sometidos a mandato imperativo, pero ahí tenían que digitarles para decir que se paren, que se sienten y sobre todo para votar. Keiko Fujimori era la que controlaba el Congreso de la República. Ahora, lo que hemos visto como consecuencia de esto es una disposición con una carta enviada al presidente de la República, Palacio de Gobierno, pidiendo una reunión. ¿Qué opinión le merece este acercamiento que firma, este requerimiento que firma el congresista Miguel Torres, pidiendo una reunión cuanto antes al presidente de la República? Es parte de esta estrategia de querer lavarse la cara en esta circunstancia complicada, judicial, que está afrontando el fujimorismo. Si el fujimorismo quiere dialogar, lo que les exigiríamos serían gestos concretos, hechos reales. Por ejemplo, para nosotros, que renuncien a la mesa directiva del Congreso de la República. ¿Se ha formalizado algún pedido desde el Congreso? ¿Se está conversando respecto de algún pedido en ese sentido? Somos conscientes que para hacer ese pedido necesitamos el respaldo de todas las fuerzas políticas. Estamos avanzando en ese nivel. Todavía no hay un acuerdo. Pero exhortamos a todas las fuerzas políticas que conforman el Congreso de la República a asumir una posición de defensa del interés nacional. Porque en esta circunstancia que Fuerza Popular está en caída libre, no hay otra alternativa que buscar alguna solución a esta situación que está arrastrando al propio Congreso de la República. Y si no lo hacemos, vamos a ser arrastrados en una circunstancia de deslegitimación, de descrédito y sobre todo de un nivel que llega al extremo que la población está pidiendo que cierren el Congreso y hasta que desaparezca el Congreso, porque no le ven la utilidad dentro de nuestro sistema político, cuando de por medio está la institucionalidad de un poder del Estado que sí es importante para el desarrollo de nuestro país. Y una institución que se está debilitando, ¿no? Y que afecta a la gobernabilidad. Otra institución que también se ve afectada es el Banco Central de Reserva del Perú, con el caso del señor José Klimper y esta revelación que se ha hecho de supuestamente haber llevado $210.000 a RPP para contratar publicidad, una especie de garantía por la deuda que tenían. 5 bancadas han presentado una moción para remover a José Klimper. ¿Cuál es el procedimiento al respecto? Hemos presentado una moción a iniciativa del Nuevo Perú, hemos tenido el respaldo de todas las bancadas. Según la comunicación, faltaba la firma del APRA y evidentemente del fujimorismo por obvias razones. Pero el APRA después ha publicado, Jorge García ha publicado un tuit adhiriéndose al... Bienvenidos si se adhieren, porque acá hay una cuestión objetiva. Acá el señor ha perdido la credibilidad frente al país. Se requiere la probidad para asumir un cargo y una responsabilidad de una institución tan importante como es el BCR. En ese marco, definitivamente, al haberse evidenciado este involucramiento, inclusive con estos dineros mal habidos, porque vienen de una fuente ilícita, estamos hablando de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, la caja paralela que servía para pagar coimas, definitivamente está descalificado, pero estamos pidiendo un debido proceso, que se conforme una comisión multipartidaria con un representante de cada bancada y que se analice esta circunstancia para pedir su remoción. Ahora, el señor José Klimper ha dicho, ¿qué falta grave? ¿Una declaración nula, sin pruebas ni indicios? Esa ha sido un poco la respuesta que le ha dado al diario El Comercio hoy día. Él tendrá que responder a esa comisión, pero lo primero es que el Congreso de la República, mañana hay pleno, que aborden esta moción, para que se conforme esa comisión y podamos ser objetivos frente al país. ¿Y eso se conversó también en la Junta de Portavoces? Lo solicité personalmente, le expresé, lo que me dijeron es que hay un procedimiento y sí, en el reglamento establece que es a través del Consejo Directivo. La otra alternativa es la exoneración a través de la firma de portavoces. Tengo entendido y he conversado, como tengo las firmas además de los portavoces de las diferentes bancadas que nos van a respaldar. Pero nuevamente nos van a ganar porque el fujimorismo aún mantiene la mayoría numérica y por ende no podríamos darle viabilidad. En ese marco, nosotros más bien exhortamos al fujimorismo, si realmente quiere un diálogo,
Este es otro gesto concreto. Ese es otro gesto concreto, efectivamente. De deslindar responsabilidades. Ellos tienen que asumir. Es decir, que se hagan las indagaciones pertinentes, que se inicie el debido proceso, ¿no? Que es lo que habría que hacerse. Ahora, otro de los temas que también ha salido ahora es un pedido que hacen varios congresistas, Horacio Pacori, Marco Arana, Juan Cheput, Girbel Violeta, al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pidiendo que desarrolle 4 temas en particular que tiene que ver con la acusación constitucional que hace Pablo Sánchez a los integrantes del CNM, también la acusación del congresista Gino Costa al actual fiscal de la Nación, la acusación de Gloria Montenegro también contra Pedro Chávarri y el fiscal supremo Tomás Gálvez, y la denuncia constitucional del procurador. ¿Esto en qué va a quedar? Es prerrogativa del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales agendar estos temas. Y ese es otro gesto concreto. Pero él ha dicho que si le siguen insistiendo así, se va a poner terco. Ahí está la respuesta del desinterés y sobre todo la forma como se ha manejado el fujimorismo. Me parece una falta de respeto al país en una circunstancia tan compleja que tenga ese tipo de respuestas. No es el capricho del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es el interés público de la lucha contra la corrupción. Acá hay un fiscal de la Nación que está altamente cuestionado. El día de hoy hemos tenido audios que lo involucran directamente con el presunto jefe de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Estamos hablando de Inostroza Pariachi, que está fugado del país, que por cierto fue blindado por el fujimorismo y ha sido corroborado también con los chats que hemos estado viendo, que inclusive pretendieron descalificar el informe Pacori, que tenía suficientes indicios razonables para que se investigue como organización criminal. Y también blindaron a los consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Acá lo que tiene que hacer el señor Segura es convocar inmediatamente para que se aborden los temas requeridos en esta investigación. Él habla de un tema de prelación, de un orden que hay que seguir. Eso es totalmente falso. Para demostrarlo fue el caso de los Avengers. Cuando se abordó el tema de Kenji Fujimori y los otros congresistas que fueron denunciados, se olvidaron de los otros procesos que seguían el orden de prelación, de poder seguir el orden que tenían la denuncia. Ahí se fueron. Eso lo decide el presidente de la comisión. A final de cuentas es directamente su responsabilidad. Es un poder que tiene el presidente de la subcomisión. Entonces, te vuelvo al mismo sentido. Cuando Keiko Fujimori habla de reconciliación, cuando Miki Torres envía una carta al presidente de la República, no tiene ningún sentido si no hay coherencia con las acciones que están asumiendo. Y acá es algo muy concreto. El señor Segura tiene que convocar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para abordar estos temas. Ahora, tengo entendido que inclusive se había comprometido para mañana. Entonces, esperemos que mañana lo aborde de una vez por todas. Ahora, creo que el congresista Johnny Lejano ha dicho que si es que no se aborda este tema mañana en el Congreso, estarían retirándose de esta subcomisión y probablemente otros congresistas tomen igual posición. ¿Hay algo de cierto en esto? Sería una de las medidas concretas que nosotros también podríamos asumir cuando te hablaba de la necesidad de que las fuerzas de oposición al fujimorismo que estamos en el Congreso tenemos que asumir la responsabilidad frente al país, pasa por justamente este tipo de acciones muy concretas. Basta ya de blindajes. Ha sido, discúlpame el término, asqueroso la forma como se ha blindado a Inostroza Pariachi, un juez que ha avalado y quería direccionar una sentencia de un violador de una niña. Merece toda la censura del país. Y evidentemente después hemos visto que eso ha permitido inclusive que el señor se fugue. Ha requerido el tiempo prudencial para que se demore inclusive en el trámite que tenía que enviar el Congreso a la Fiscalía para que él aproveche y ahora tengamos que seguir todo un proceso engorroso de extradición cuando ya debería estar siendo investigado y procesado este señor. Ahora, en el marco de estos eventos, porque en realidad están sucediendo muchas cosas a la vez en estos días, también el Partido Aprista ha presentado un proyecto de ley que tiene como propósito que los partidos políticos no sean investigados como organizaciones criminales. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Quiere decir que la inocencia va a ser impuesta por un proyecto de ley? Realmente es un absurdo total en un Estado de Derecho. Cualquier organización política puede trascender a un tema criminal si es que se organizan para, por ejemplo, saquear al Estado. Y se tiene que investigar y tiene que haber responsabilidades. Más bien deberíamos seguir a otro punto que es mucho más interesante. Cuando hay una investigación de involucramiento de los dirigentes de un partido político y hay una sentencia penal de por medio, inmediatamente el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones debería retirarle el registro a ese partido. Porque evidentemente se ha quedado descalificado. No, pero hay que ser drásticos. Si hay sanciones penales a los dirigentes en la utilización directa del partido para beneficios particulares, inclusive con delitos de por medio,
La sanción tiene que ser el retiro del registro. Es así de simple, si se quiere realmente luchar. Esto lo único que nos muestra es lo que ha hecho el APRA durante todo este tiempo en el Congreso de la República, ser furgón de cola del fujimorismo. Ellos han estado avalando las acciones que después se han evidenciado con estos chats, y eso tiene que mostrarse al país. Y es lamentable lo que están haciendo, porque no creo que sus militantes estén de acuerdo con este tipo de posiciones que al final le hace un flaco favor a al fujimorismo y sobre todo confronta nuestra lucha contra la corrupción. Ahora, esta publicación última de más capturas de pantalla de este famoso chat de la botica, las revelaciones completas que ha publicado La República el día de hoy respecto de el congresista Reategui, respecto de su participación como colaborador en la Fiscalía por el caso que se le investiga a Keiko Fujimori. Estos elementos, ¿cómo se están sintiendo dentro del Congreso? Es decir, ustedes conversan, ustedes se reúnen, no solamente es lo que nosotros vemos en el Pleno, sino que indistintamente las diferentes bancadas tienen sus momentos de discusión, de conversación. ¿Cuál es el sentir? Porque eso no lo terminamos de asimilar quienes vemos de repente por televisión o seguimos solamente con lo que los informativos dan cuenta. ¿Cuál es su sentir respecto de toda esta revelación de cómo se han estado tomando decisiones en el primer poder del Estado? Lo primero es que nos reunimos, evidentemente, para planificar la agenda país, nuestra propuesta de nuestro plan de gobierno como organización política, visionando el desarrollo. Pero algo muy perverso es ver que ellos se organizaban para petardear, para bloquear, para descalificar, inclusive tener intromisión directa en poderes independientes como es el Ministerio Público y el propio Poder Judicial. Esto es realmente grave. Lo que nos muestra, por ejemplo, es que ha habido un blindaje a Inostroza Pariachi. Hay un blindaje al señor Pedro Chávarri. Hubo un blindaje a los consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay un blindaje explícito, y lo mencionan en el chat, al congresista Becerril. Y de la misma manera, hay hasta adjetivos que descalifican al propio presidente de la República y a los adversarios, a medios de prensa que son críticos con ellos. Porque ellos dicen que es un chat interno, ¿no? Que son conversaciones políticas internas, privadas. Tú sabes, Julio, que nosotros nos ampara el derecho de la privacidad de la comunicación, pero cuando esa comunicación es pública y los temas que se están tratando son temas de interés nacional, tenemos la obligación de inclusive denunciarlos. Bajo esa premisa de que son comunicaciones privadas, nunca hubiéramos podido conocer los Vladivideos, o en tiempos más actuales nunca hubiéramos podido ver los Mamani videos o Keiko videos, donde involucraban a sus propios colegas fujimoristas. O los NM audios. O los NM audios, los Petroaudios y tantos escándalos de corrupción que más bien nos ayudan a mostrar el otro rostro de una clase política cuestionada y que requiere la sanción más drástica de nuestro sistema de justicia, pero no con intromisión. Hay inclusive no solamente faltas éticas, puede haber hasta faltas y transgresiones a la propia Constitución y pueden ser pasibles de una infracción constitucional y por ende una acusación constitucional como corresponde a varios de los miembros. Que varios congresistas se han pronunciado en ese sentido, pero todavía sale cada cosa que terminan ganando una noticia a la otra y parece que le perdemos el rastro a ese tipo de iniciativas. Solo para terminar quisiera pedirle su punto de vista respecto de lo que se ha aprobado en las modificaciones de la ley del fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. En primera votación, ¿eso se va a ver mañana también en el Pleno para la segunda votación o se ha conversado algo en la Junta de Portavoces al respecto? Ha sido muy difícil, ha sido una votación muy estrecha, solo por 2 votos, la diferencia según el panel. Lo importante es que se está permitiendo el desarrollo de la Federación Peruana de Fútbol y que ya no haya esa intromisión para perennizar en el cargo al señor Oviedo, porque con la ley anterior lo que se hacía era tenerlo 2 años más en la gestión. Y el señor Oviedo está seriamente cuestionado y casos del destino relacionado a esta presunta organización criminal, los Cuellos Blancos pero del está Puerto. Pendiente una segunda votación. Evidentemente para que la ley se apruebe. ¿Para cuándo lo han mañana hay pleno del Congreso, esperemos lo que lo puedan abordar y de una vez se solucione y se zanje este tema. El tema político no debe tener intromisión en el tema deportivo, que se tiene que regular, pero para eso existe nuestro sistema de derecho que garantiza el desarrollo de las asociaciones civiles, las asociaciones privadas. Lo importante es no politizar algo
un sentimiento que es para todos los peruanos, como es el fútbol. Lo vivimos, lo sentimos y no debe haber esa nadie quiere que nos política. desafilien de la FIFA, ¿no? Definitivamente. Imagínate el daño y el perjuicio que ocasionaría nuestro campeonato deportivo descentralizado de primera, segunda división, inclusive nuestra participación en Copa Libertadores. Y definitivamente lo más importante, la participación en la Copa América del próximo año de la selección peruana, e inclusive las clasificatorias para el Mundial de Qatar. Y el próximo amistoso que tenemos dentro de poquito, Claro, todo el entusiasmo que tenemos. hay que tener mucho cuidado, pero también es el poder omnipotente que tiene la FIFA que también ha estado cuestionado. Eso tampoco puede ser tapado. Hay una realidad respecto a la FIFA que inclusive varios de sus ex dirigentes están siendo investigados. Bien, congresista, muchas gracias por esa conversación esta noche. No, al contrario, agradecerte por la oportunidad. Richard Arce, congresista de la República, vocero de Nuevo Perú, ha estado conversando con nosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de esta decisión que se ha tomado respecto de las modificaciones en la ley del fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. Volvemos con eso en segundos.